Un gusto, bienvenidos a otra edición de Mano a Mano, un clásico de todos los jueves. Hoy compartimos con tres políticos de extracción colorada, como quien dice, juntos, pero no sé si llegan a revueltos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Yamil Gaif? Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, Roberto. Bien, bien. Muchas gracias. Dani. Encantado, Dani. ¿Qué tal? Se conoce, ¿no? Sí. Somos... De la época de... La Junta Municipal. Claro, Sí. eran ambos concejales. Me siento un rato. Y a ver, ¿por dónde empezar? ¿Qué tanto le pueden dar como soporte al nuevo gobierno? Yamil. Y yo creo que bien, arrancamos muy bien. La categoría, la capacidad, el dominio del sentido común que tiene Santiago Peña es espectacular y una vez más ha demostrado. Con mucha facilidad logró la unidad prácticamente, no total, pero por lo menos en la elección para el presidente de la Cámara de Diputados, que es muy importante. Va a ser la torre. Claro, la Torre es el candidato gracias también a Dani y todo el equipo de Fuerza Republicana. Entonces ellos tienen su bancada y nosotros la nuestra. ¿Cuántos son ustedes los de honor? Y creo que ahora estamos 25 arriba. ¿Y ustedes, Dani? No, 30. 48 en total. 48. O sea, ustedes se ponen de acuerdo y tienen mayoría propia. Sí, tenemos. Sobradamente. Totalmente. Dani, ¿y cómo se garantiza eso? ¿Se pega con engrudo? ¿Van ante la Virgen de Cacupé? ¿Juran lealtad ante un totén? ¿Cómo se hace? Bueno, comparto lo que señalaba Yamil, ¿verdad? Una gran capacidad de gestión, de apertura de parte del presidente electo Santi Peña y también la capacidad y la gestión del vicepresidente Pedro Aliana. Aliana. Sí. Él es el que tuvo mucho contacto con... Yo pensé que iba a decir el vicepresidente Velázquez, pues también reapareció. Sí, estuvo acompañando siempre el compañero Hugo Velázquez, un compañero de movimiento, de lucha, un dirigente muy hábil. Claro que su participación siempre es importante. Él ¿verdad? también articuló, estuvo por detrás de todo llano. No, realmente el contacto fue en forma directa con el vicepresidente de la República, en principio con el presidente electo y Ajá, y posteriormente después ya delegó... con mucha fuerza Claro. el vicepresidente Aliana. Ajá. Y yo quiero felicitar la madurez de nuestros compañeros diputados de ambos movimientos. Finalmente culminamos de manera fraterna algo que la ciudadanía colorada nos reclamaba y la ciudadanía en general esperaba, porque ¿qué es lo que hoy la ciudadanía está esperando? Está esperando la pacificación política y que se empiece a trabajar por los grandes intereses nacionales. Entonces nosotros hemos superado acá con los O compañeros sea, ¿ustedes creen que diputados. leyeron, no entre líneas, sino claramente el mensaje del pueblo colorado, en particular en las internas, pues en la general? De la ciudadanía? Claramente, absolutamente, porque hay muchos mensajes que nos ha dado la ciudadanía en estas últimas Eso elecciones. significa, Yamil, que van a coloradizar todos los estamentos, incluyendo la mesa directiva de la Cámara Baja. Y mirando el escenario hoy en día es así y es lo que la voluntad popular eligió. Eso a veces no queremos decir o queremos soslayar esas cosas, pero ¿qué eligió la gente en Paraguay? Que el Partido Colorado sea gobierno. Y le ha dado un respaldo y confianza total al Ejecutivo y al Legislativo. ¿Cuántos votos de diferencia? Casi 500.000, ¿no? Sí, Una así diferencia muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy nosotros? Cumplir con lo que el pueblo necesita, lo que cree y lo que confió, hacer nuestro trabajo. Y yo creo que vamos a tener la oportunidad de concretar muchos proyectos y que sea nuevamente el Partido Colorado el sostén de la República del Paraguay, como siempre, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de trabajar en política, más allá de que algunas costumbres o malas acciones son de ambos partidos populares y grandes. El Partido Colorado siempre tiene Con luces y mayor sombras. capacidad y calidad para gobernar. Y eso que decían ustedes en campaña, que Marito orillaba la traición, que era una reinvención, una suerte de Lucho Castiglioni de la nueva era, y que no solamente no se sumó a la campaña en la lista 1, sino que francamente conspiró y apoyó a Alegre. ¿Dónde quedó ese discurso? Bueno, ese es un discurso que uno tiene en una situación que se da en esta última recta final, que yo convencido estaba de eso, ¿verdad? O sea, está pero se convencido. dio el resultado que no fue así. Dani, Marito Posiblemente- no trabajó por el partido. No, yo creo que Marito tuvo también una madurez y esto puede servir también Finalmente. como un ejemplo para próximas elecciones a nivel partidario, donde
El presidente de la República, y no hablemos del idealismo de precautelar la investidura de la presidencia de la República, sino también dio un ejemplo de no inmiscuirse en la campaña de un candidato que evidentemente llevaba la delantera en todas las encuestas, en todas las mediciones. Él en privado arengaba a la tropa. Yo pertenezco al caracú del gobierno saliente, estuve como asesor del presidente de la República, colaborador de él, y nos arengaba de que salgamos a trabajar fuertemente por Santi Peña Aliana, y el ejemplo lo voy a dar en el feudo que yo conozco, Asunción. Una diferencia acá con Yamil, con el trabajo que hicimos los de Capital, más de 80.000 votos de diferencia. O sea, que al final no tiene razón Yamil entonces. ¿Cómo? Yamil no tiene razón entonces. No, pero acaba de aclarar que los resultados a él le señalaron. No, pero a lo mejor no le hicieron caso nomás a Marito. ¿Cómo? A lo mejor no le hicieron caso a Marito, que bajó. Creo que tengo ahora con lo que dice Dani, tengo una percepción. En público era una cosa entonces y no afectó al partido, gracias a Dios. En público era otra persona y en privado arengó a la tropa a favor del partido, seguramente, ¿verdad? Y confío en Dani. Y nosotros somos el ejemplo. Sí, pero en público mantuvo esa diferencia. Claro, una posición rígida, medio. Pero como yo decía en su momento, no nos afectó ni un voto. Gracias a Dios no nos afectó y no afectó. O sea que el presidente que se vaya tiene una estela de que pierde el poder, Dani. Sí, por supuesto, es natural. Y la lapicera de Santiago ahora hace que ustedes estén muy unidos. Todos los mandatos, Roberto, todos los mandatos tienen fecha de vencimiento. Es lo que tiene que entender la clase política, y es el gran desafío que tenemos ahora la dirigencia política y la conducción política, porque muchos creen que se van a eternizar en el poder y que el poder es eterno, y allí es donde vienen los excesos, los privilegios, y eso tiene que terminar en el Paraguay. Quiero volver nomás a lo de y cerrar el capítulo, sí, Marito. Yo observo los mismos antecedentes en las pasadas elecciones internas, cuando Horacio sale a hacer campaña con Marito después de las internas, pero abiertamente, escenario. Y hoy yo lo hice eso como una reflexión después de las elecciones. O sea, claro que tenemos que reconocer y agradecer al compromiso de un presidente que salga a hacer campaña, pero eso la ciudadanía no ve bien, Roberto. Por eso digo que esto se va a emular en el futuro. Jugar a ético después que él mismo haya sido candidato a la Junta de Gobierno. Esto se va a emular en las próximas elecciones. ¿Cómo él que se puede sostener que él no se inmiscuyó cuando que fue candidato en las internas? Terminaron las internas. Y claro, intentó perder, esa es la impresión que uno tiene, y que al final después así como que jugó a nene pisado. Sí, pero sin embargo el candidato a presidente de la República de nuestro movimiento fue uno de los grandes actores. Él fue el gran símbolo, ¿no? Claro. ¿Sí o no? Pero yo que era ridículo nomás. Y Arnoldo vivía en Bruicharoga, o sea que yo creo que eso, Roberto. Claro, pero esto es ya para. Sí, ya una cuestión anecdótica, no tiene ni siquiera sentido, ¿verdad? Me entiendo. Claro. No tiene sentido. ¿Ustedes percibieron que el floating del presidente Abdo va terminándose la tinta y hay un nuevo, como el de Santi, y por eso se unen o van más allá y se presentan como idealistas? Tenemos que sumar. La ANR tiene un cheque en blanco por 5 años, pero probablemente después se el Partido Colorado es el partido que tiene mayor vocación democrática, y eso se ha demostrado en todas las elecciones. O sea, prueba superada, ahora ya tiene que mirar a futuro. ¿Es así, Yamil? Entiendo lo que decís, Roberto, pero la lógica es nuevo gobierno, más todavía Partido Colorado, tenemos que apoyar. Cierto lo que decís, que la gente también vea futuro a corto y mediano plazo, de que queremos mantener el equipo político también en algunos espacios, ¿verdad?, de privilegio que tiene siempre cuando está en el poder. Entonces también eso influye. No podés vos también estar contreándole de entrada ya a tu presidente, que es el que va a decidir quién se queda y quién no se queda ahora, en los lugares importantes. ¿Y cómo van a hacer para que se respeten entre ustedes? Porque este primer año va a ser la Torre, ¿no? ¿Y el segundo? ¿Quién va a ser presidente? No, el gran desafío ahora, nosotros estamos hablando, la cuestión de la mesa directiva ya es capítulo cerrado para la Cámara de Diputados. Por este año. El acuerdo es el primer año Honor Colorado, y el segundo año un miembro de nuestra bancada iría como presidente. Ese es el acuerdo. Y eso lo hicieron por escrito, aquí en Escribanía. ¿Cómo se inclusive pacta? La palabra. No, Roberto, inclusive, y tengo que señalar eso y reconocer también
y valorar. El presidente en su residencia, Santi Peña, dijo, si es necesario, estos acuerdos escriban y yo voy a firmar, voy a suscribir con mi firma. Pero la palabra tiene que ser revalorizada. Tenemos que recuperar el valor de la palabra. El vademecum del senador Galaverna me dice que la palabra vale 30 segundos. A veces uno se levanta de su curul, va al baño y al retornar y dice con 40 años de experiencia parlamentaria. ¿Ustedes creen que van a reivindicar esa palabra? Yo rechazo absolutamente eso. Yo como principio y mis valores es el cumplimiento de la palabra. Yo creo que la palabra en política es todo. Esa es la base y lo que te va a dar el día de mañana los votos y el apoyo de los dirigentes. Yo creo que ustedes están todos muy imbuidos en una luna de miel y cuasi franciscanos, así como... Hay gusto, Roberto. El topus urano. Nosotros tenemos que, Roberto, pensar en el ciudadano. La pandemia provocó no una crisis sanitaria solamente, una crisis económica, y eso golpeó socialmente. Perfecto. Dejemos todo. Tenemos que trabajar por la gente. Ustedes son conscientes del respaldo que se le dio a la ANR. O sea, lejos. Este compromiso, asimismo, la política es muy cambiante. Ustedes son conscientes que pueden ser escrachados el día de mañana si es que una vez más no están a la altura de una coyuntura tan difícil. La corrupción, ¿verdad? Cámara de la vergüenza se le dice. Ustedes van a ser nuevos ahí. ¿Y qué tanto pueden hacer si ustedes van a ser 2 y ponerle que sean 10 también en medio de un equipo colegiado? Bien complicado. Le traemos ahí la diputado. Se va a notar la diferencia, Roberto. Se va a notar, por lo menos en la Cámara de Diputados. Ojalá que cambie un poco la actitud algunos que pasaron a la Cámara de Senadores, porque toda esa gente que vos hablabas de que era la Cámara de la Vergüenza se fue al Senado prácticamente y algunos ya no entraron. Pero yo creo que la Cámara de Diputados va a tener una diferencia enorme. ¿Y cómo van a ser? En calidad, en conocimiento, en patriotismo, porque vamos a estar ahí, porque aprovechando los medios y teniendo facilidad para llegar a la gente, con todo lo que tenemos hoy en día, hacerle pasar vergüenza es lo máximo para mí y para los políticos. Este señor vota en contra y esto necesita la ciudadanía. ¿Cómo vas a votar en contra? ¿Cómo vas a votar en contra? Si yo te digo a vos, hay que terminar con medidas sustitutivas. No podemos largar a la calle ladrones todos los días. ¿Cómo vas a votar en contra de eso? O porque yo te digo, hay que hacer más cárceles. O sea, que la visibilidad que permite la tecnología, la transmisión de las sesiones. Sentido común, yo sé que así como Dani, el 90 o el 99% pensamos igual. ¿Y ustedes hablaron todos juntos así en estos mismos términos, Dani, cuando sellaron el acuerdo? Sí, en gran mayoría, ¿verdad? No te puedo decir todos, pero en gran mayoría. No te olvides que el 75% son diputados electos, nuevos diputados electos que van a asumir una cámara por primera vez, sí. ¿Usted te cuenta que este sistema nos fortaleció mucho? Uno de los pocos que no se le puede decir nada. ¿Por qué? ¿Vos te das cuenta de eso? No, porque por eso me cuesta con él. No, porque ¿sabes que yo revisar? O sea, viene luego de tribunales, en donde es un campo minado, ¿verdad? Él sabe elegir las baldosas donde pisar. No podemos dejar, porque ya está. Ya está. Hay que revisar. ¿Qué tenemos que revisar últimamente? Las últimas licitaciones. Cierto. Gente que ganó de repente licitaciones para un tema por un tiempo, están hace 20 años. Dani, eso que se cuestiona, que en este tramo final hay licitaciones muy llamativas, como la de IPS, y que tendrían que disparar la alarma a ustedes, y vos que estuviste en el entorno del presidente, no le dijiste nada. Sí, por supuesto, siempre charlamos, y esa también es la instrucción del presidente. Ahora, yo acompaño plenamente lo que dice Yamil. La carga del agente público está en su gestión, y si hay una gestión irregular, una gestión corrupta, y bueno, que paguen las consecuencias, Roberto. Acá lo que tiene que funcionar son las instituciones, tiene que terminar la impunidad. De eso está harta la ciudadanía y provocó 700.000 votos para Payo Cuba. Cierto, pero hoy uno de los diarios, acá también nosotros somos bien erosivos y metemos lupa. Si uno recorre las ciudades del interior, Joapala, Escuela Cuera, nadie se pone de acuerdo. Intendente, el que pasa a ser el New Rich, el nuevo rico de la comunidad, es el intendente electo, con los fondos royalty y demás. El intendente pues juega a ser gobernador juega a ser diputado y después ya juega a ser senador. Entre ustedes hay muchísimos. ¿Acaso se pusieron de acuerdo para preguntarle, es el de ella, pues, de plata? Entonces en el discurso pues todo suena muy bien, Dani. Pero ¿qué hay que hacer desde la Cámara Baja? Pero por eso es importante la participación activa de la ciudadanía, con ciudadanos fuera o revisa página. El agente político, el agente que ocupa un cargo administrativo tiene que estar en condiciones de ser interpelado permanentemente y rendirles cuenta a la ciudadanía.
La ciudadanía tiene que saber, Dani Centurión, qué tiene, qué tenía desde el primer momento en que asumió un cargo político o un cargo administrativo, qué tiene y qué dejó de tener, qué hizo en su gestión administrativa. Pero ustedes no se pueden decir nada, supongo que después van a decir, no, porque es mi colega, o acaso toditos eran tibetanos los que estaban en este acuerdo de los 48. Yo lo que quiero cerrar con Dani es que no tengamos nadie chancho en nuestro chiquero. El que es chancho afuera. O sea que eso se habló, se pactó. Claro que se habló. El presidente electo señaló ese punto. Pero a lo mejor varios chanchos le han entrado y hablamos, mira que hablamos de los municipios y los gobiernos departamentales. Hablamos de eso. Sí. Porque hablamos también de la intención del análisis a través del Parlamento Nacional de la descentralización, pero una descentralización responsable, porque existe, como dice Yamil, muchos chanchos y nosotros vamos a sacar estos chanchos si están en nuestros chiqueros. Ese tiene que ser el compromiso con la ciudadanía. Y por supuesto que vamos a asumir ese compromiso. Pero no condenar porque está en la tapa del diario. Vamos a ser serios. Pero hay gente que también a veces, si no fuese por los canales. Estamos muy pendientes, ¿cierto? Ayuda muchísimo. Pero hay cosas que son exageradas. Perfecto. Ahora están discutiendo el tema en Bururú, dice, y quieren comparar con otros temas. Pero mejor exagerar antes que acallar. Sí, y achicar las letras. Está bien. ¿Sí? Yo creo que solamente yo te digo de mi parte, no voy a manejarme por la tapa. No, está bien, que la hoja de ruta no les marque las líneas editoriales, perfecto, pero lo que tienen que saber es que el nexo, bisagra, amparo y reparo de la ciudadanía en democracia todavía sigue siendo la prensa. A veces molesta. Totalmente. No se puede nomás hablar de un tema que tenemos que hablar y hacer. Hay que hacer una reforma constitucional. Pero no hay que... este momento bajo el yugo de los 23 votos. Vos que sos, y alguna vez te escuché hablar, ¿no es acaso el tramo más adecuado para plantear una Asamblea Nacional Constituyente? No ahora mismo, ¿sabes por qué? ¿Y cuándo entonces? Tenemos que hacer muchas cosas ahora y esperar 1 o 2 años máximo, pero hacerlo. Ahora, como dijo Santiago Peña, por eso te estoy diciendo esto, porque a veces yo pienso una cosa y después vos pensás. Claro, y tiene razón, con esta Constitución podemos hacer muchas cosas, cierto. Pero en algún momento tenemos que tocar. Porque si no se va a entrar otra vez en el electoralismo. Pero el arranque de un gobierno tiene la legitimidad y el respaldo popular. Pero es otra elección, pues. No, entiendo, pero en algún momento se tiene que revisar la cosa. El sistema de justicia, Roberto, ¿tú lo conoces? El sistema de justicia tenemos que despolitizar. Cuando hablamos del sistema, hablamos de corte, fiscalía, defensa pública, consejo, jurado, enjuiciamiento. Eso es lo que... Porque si no fortalecemos las instituciones, si la administración de justicia no funciona como tiene que funcionar, existe impunidad. Y la impunidad que provoca alienta la corrupción. Absolutamente, pero yo creo que, y si van a ser objetivos, si van a ser honestos con ustedes mismos y con sus electores, ahora entre los 44, 48, ¿no? 48. Hay un montón de gente muy irreprochable, y lo mismo en la Cámara, pero da la impresión que a veces un voto puede acallarle a todos porque hace falta especialmente IPS a full ahora, Dani. IPS a full. Vamos a entrar con todo ahí. ¿Sí? Antes, durante y después, ¿qué pasó con la plata? ¿Y por qué ya no lo hicieron ahora en función de gobierno ustedes con el IPS? Yo desconozco, yo renuncié hace 6 meses al Palacio, va a ser 6 meses. ¿Y los 4 claro años? Que converso siempre con ellos. Para mí siempre es una preocupación cuando existen indicios, pero estoy seguro. Antes hay que llevarle canciller. Estoy seguro de que encuentra siempre los términos más adecuados. Marito ha hecho funcionar los resortes del sistema de control interno, pero también no te olvides que tenemos el sistema de control natural, que es la Contraloría General de la República, que tiene autonomía en sus decisiones para intervenir cualquier institución pública. Y lo propio la Fiscalía. El tablero, insistir con este tipo de determinaciones, Yamil. Yo creo que vamos a tener la posibilidad y la capacidad de que en cada sesión podamos poner la pantalla gigante los problemas que vemos que nos están solucionando. ¿Cuáles son los 5 puntos tuyos? Por ejemplo, yo te dije la vergüenza, ahí, en público, las cámaras, esto está pasando, ¿qué está pasando acá? Esto está pasando. No, ahora sí se te pregunta, 3 puntos, tu hoja de ruta, y ya con cámara gigante ahí. Hoy, ¿qué me interesa? Código penal principalmente. Sí. Código penal, corregir algunas cosas y hacer algunas leyes más fuertes, para que termine esta impunidad que hay y esta barbaridad de asaltos permanentes que estamos teniendo. Hay una inseguridad total. De 1.500 cámaras que ya teníamos en la asociación, quedaron 500. Hoy hablé con un empresario, gente que está escuchando lo que decimos y nos ofrecen la tobillera, cámara, instalación sin costo prácticamente, instalarlas y después van a ir cobrando un mantenimiento. Imagínate vos, Asunción, si empezamos
con Y la mira que cámara en va mucho todo. más profundo, porque yo creo que vos repasaste el proyecto de Santi, ¿verdad? Chespi cero. O sea que es un problema de salud pública. Hay Él me manjeta copió a a la mí, cárcel, hay manjeta de grilletes, de cada 10, 8 son adictos. Y al final son Hay que hacer víctimas una del cárcel sistema. especial para los jóvenes, bien especial. O sea que es mucho Mezclamos más mucho. profundo. Y Dani, vos qué vas de entrada, qué vas a pegar a la mesa y decir, esto yo como representante de un sector de la ciudadanía pretendo instalar acá en la Cámara Baja. Sí, quiero trabajar en el fortalecimiento de la inversión social, ¿verdad? Aumentar la inversión social, enseñarle a pescar y no regalarle el pescado a los ciudadanos. Tenemos una población del 24-25% de pobres y casi el 5% de pobres extremos. Eso naturalmente, no solamente en Paraguay, en la región del mundo se incrementó después de la pandemia y tenemos que mirar de frente esa problemática social que tenemos. Entonces no hay otra que trabajar sobre la inversión social. Quiero revisar todo el sistema de justicia. Tenemos que revisar lo que estábamos señalando, porque en el Paraguay lo tradicional es que el corrupto es el caraiguazo. Uno en el barrio tiene ahí un funcionario, no voy a decir qué instituciones para no herir susceptibilidades, pero Mansión le hizo sueldo 3 millones. Pero la caraiguazo, bebé. Entonces, ambas europea, porque hay impunidad, porque no funcionan las instituciones, porque las instituciones están politizadas y tenemos que extirpar ese cáncer de la política que está enraizada en el sistema de justicia. ¿Qué pasa si ese Caraiguazú tiene 2 o 3 representantes en cada bancada? En la corte. En la corte, APK Iguazú, sobre el colegio fiscal. Tiene que ser despolitizada. Tenemos que trabajar, revisar el sistema de justicia. No vamos a tener una sola palabra o una sola línea. Tenemos que trabajar entre todos. También tenemos que trabajar en los programas sociales. Vi que está invitado hoy el futuro ministro Baruja, el virtual ministro de la vivienda. Tenemos que insistir las viviendas sociales. Tenemos que generar empleos. Tenemos que trabajar en devolverle la seguridad jurídica a nuestro país para que venga la inversión del capital extranjero y se anime también el capital local. Todo bien con eso, pero me da la impresión nomás cuando uno va a esas academias con el PowerPoint, uno sale muy ilusionado y tiene que ser así, ¿no? Porque hay que cultivar también la esperanza. Eso es lo que te señala teóricamente. Claro, teóricamente, y hay que llevar eso a la práctica. Hay que llevar a la práctica. Pero ahora ustedes como políticos de raza que vienen con años ya de trayectoria, hicieron el análisis por qué paraguayo Antonio Cubas Colomés hizo 700.000 votos. Esos motoqueiros que le acompañaron en todo ese tramo, a todos nos llamó la atención y a mucha gente le asustó. Al sector empresarial, a ese que paga su lotecito cada fin de mes, al que gana el sueldo mínimo, igual, porque ellos están en condiciones de rebarajar todo y refundar a criterio de la República. Vamos a analizar todo. Vos estás hablando de la manifestación. No, de los 700.000 votos. Yo le aseguro a la gente que esos votos, en la mayoría no estaban esa gente manifestándose. Les aseguro. Pero la eso fue manifestado un millón entonces. Fíjate cómo se apagó esa manifestación. Vamos a hablar de la manifestación. Claro. Se apagó enseguida, ¿por qué? Porque no había esa rabia, porque supuestamente hubo trampa. Un lado. Perfecto. Ahora, en los eso, votos de Payo es lo que la gente está podrida de los políticos. Por eso. Está cansada de los políticos. Y ustedes son conscientes él que es corren el cambio supuestamente. Pero ¿qué te ofrece después? Nada. Bueno, pero entonces, eso hay que se verá un poco también. Por eso, pero eso se verá después. Yo nomás digo que puede ir creciendo en la medida que nos lleguen las soluciones que ustedes están ahora planteando. Nuestra responsabilidad de cambiar. O sea, que arranca un nuevo partido para... Con nuestra conducta, mi querido. Conducta. Y hay mucha expectativa en el gobierno que se viene. Es lo que yo señalo siempre. Tenemos un presidente que estuvo al frente de la cartera que maneja las finanzas públicas. Eso es fundamental porque ahora tenemos que insistir mucho en la recuperación económica, ¿verdad? Se viene también la revisión del anexo C, los 50 años del Tratado de Itaipú, que va a beneficiar también a nuestro país. En fin, tenemos que pensar en recuperación económica y lo que señalabas, esos 700.000 votos. Esos 700.000 votos representan, imagínate quién lo capitaliza, una persona totalmente desequilibrada, una persona sin proyecto país, con el solo mensaje de la anarquización y del antisistema. Y eso provocó y motivó que no solamente una sociedad de segundo o tercer nivel de formación haya ido a votar. Yo me sorprendí, inclusive profesionales
rabiados contra el sistema. Por eso yo señalaba, Roberto, lo que tenemos que entender la clase dirigencial. Tienen que terminar los privilegios, los excesos de la clase política, y tenemos que ocuparnos de las demandas urgentes de la ciudadanía, que sienta la ciudadanía a sus autoridades cerca e interesadas por su problema. Y segundo, claro que se puede. ustedes como Partido Colorado, porque convengamos que si uno se dejaba llevar por las redes y por el 80% de los medios de comunicación, ustedes eran historia, eran polvo, estaban en la llanura. Efraín iba a ser la reencarnación de López. Gracias al WhatsApp, sabemos que tenemos la información es más precisa y rápida. Pero yo creo que también la ciudadanía, ese nuevo tramo que corre para ustedes, tienen que honrar. Por lo menos un 10% si hacen. Estamos obligados. Estamos obligados. ¿Sí? Estamos obligados y vamos a lograr. ¿Qué es Santi Peña para vos ahora, Dani? Presidente de la República. Sí, ¿cómo lo ves? ¿Cuál sería la diferencia en tu percepción de su liderazgo y el liderazgo de Marito? Yo no quiero hacer comparaciones, ¿no? Roberto. Sí quiero señalar las virtudes de Santi Peña. Es una persona dialoguista, eso es fundamental, estando en la presidencia, la experiencia que yo tengo. Es dialoguista, es una persona con quien se puede conversar, charlar. Es una persona que tiene la formación que necesita en este momento el Paraguay. Repito, tenemos que trabajar mucho en los frentes sociales, en los focos que tenemos hoy después de la pandemia, y creo de que están dadas las condiciones para que estos próximos 5 años hagamos un gran gobierno, atendamos las demandas sociales y que la ciudadanía dentro de 5 años vuelva a premiarnos con su confianza, voto de confianza, por la gestión que hayamos dejado estos 5 años. No te pregunto qué es Santi para vos, pero ¿qué es Marito para vos, Yamil? Y Marito realmente, con todo el respeto que se merece Dani, creo que fue una persona que defraudó al Colorado y al pueblo, porque no tuvo una buena gestión, lastimosamente. Se dejó llevar por sus problemas personales con otras personas y no priorizó. Esos problemas llevó a que tenga un mal gobierno para mí y a la división exagerada que tuvo el Partido Colorado. Priorizó su pelea personal, como te dije, y no le importó, yo creo que más allá, el resultado de su gobierno. Yo creo que él se pensaba, y lo que ahora se quiere quedar, no entiendo lo que pasa, pero me parece que Marito fracasó en ese sentido. Dani, pero vos no te quieres meter en eso. No, ya sé que estamos Santi, vos no te metas Marito. Yo por eso me refiero a las virtudes, pero yo tampoco puedo aceptar. Yamil es mi amigo, pero de repente afirmaciones injustas. Hay que entender, el presidente Marito asume su gobierno ya con el Partido Colorado dividido, quebrado por el no juramento de Horacio Cartes, ¿verdad? Eso por un lado, un partido de gobierno dividido desde el inicio. Por primera vez en la asunción de gobierno tuvo el presidente del partido de gobierno. Segundo, claro que sí, ya se reunieron. Se rompió el hielo. Segundo tema, después de más de 100 años, después de la gripe española, 1918, una pandemia, no solamente golpeó al Paraguay, golpeó al mundo. Miremos los números. Tuvimos la crisis ambiental con las inundaciones, la sequía, todos los males tuvo este gobierno. Pero miremos los números, todos los males. Pero miremos también los números que dicen que se robó. Pues te llevo la fonda ahí. Yo no voy a esconder la basura debajo de la alfombra. Se robó, ¿no? Por eso las denuncias están en el Ministerio Público y el Ministerio Público es el que tiene que funcionar. Yo vuelvo a insistir. El Poder Ejecutivo es el que conduce administrativamente la nación paraguaya, pero el Estado se compone de 3 poderes. Sí. El Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Que funcionen las instituciones, mi querido Roberto. Dani, Yamil. Para mí que lo de la pandemia, el presidente tuvo una reacción pésima. Se dejó llevar, no sé por qué, había un contagiado en la Encarnación, no sé qué, y cerró todo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. A fundirse y los políticos cobrando su sueldo normalmente. Yo sí era presidente. Pero ¿cuántas vidas se salvaron, Yamil? No, señor. ¿Qué pasó en Brasil? Que no llevó la misma receta, priorizó lo económico y cuántos muertos. Y en porcentaje. ¿Y por qué eso funcionaba? ¿Y por qué entonces no se enfermaban los tipos que hacían asfalto en la calle y nosotros le teníamos No, porque estaban aislados y en condiciones sanitarias establecidas. ¿Por qué nadie se murió en Tacumbú? Tampoco nos llevemos a un extremo irracional. Hagamos un análisis racional. Y aún así, no. Eso salvó muchísimas vidas. Yamil. Él lo que hizo es priorizó la vida sobre lo económico. Lo económico se recupera. Hubieran agregado en esa prioridad, hubieran dicho la mitad. Roberto, en el segundo año de pandemia,
En la región estábamos al 7%, la caída de la economía. En el Paraguay no llegaba a un índice. O sea, miremos, los números son auditables y eso no se puede discutir, lo que se quedó. Y las Pisamos obras de infraestructura. Pisamos el palito, Roberto, no estamos peleando de verdad. No estamos peleando. Porque Estamos dialogando y el ministro reflexionando. Baruja, que ya está ahí, miró de reojo a la pucha. Ahí está, antes que va a asumir. No, por eso digo, está pegado. Yo no me acá peleo con con engrudo el pacto usted o no. O van a... Santiago Peña es un lujo, mi querido, es una envidia para todos. Mira, vos le mirás a Santiago Peña, Washington DC, viejo, un Sí. presidente impresionante, una calidad, conocimiento, experiencia. Vos sabés que se le encendían ¿Cómo me vas a comparar? No puede comparar. No, pues se le encendían los ojos a Dani cuando hablaba de Santi. Así como que te cae bien Santiago. No cae bien Santiago. ¿Sí? Cae bien, convence. Yo hablé de Tenemos gestión. mucha expectativa en Santi Peña. Pensemos en la gente. Estas cierto. disputas, estas discusiones no tienen No, sentido. pues siempre, Yamil, siempre es Roberto. importante señalar, porque no te puedes quedar callado, porque entonces, ¿qué? Claro. ¿Qué pasa? O sea, que yo soy el mismo pensamiento. No, pues al final con las Yo diferencias. creo que, terminando esto, hubo una mala gestión a nivel partidario. Nadie se fue al Partido Colorado. Se dio la espalda al Partido Colorado, esa es la verdad. Sí. Se aliaron con la oposición. ¿Entendés? Y Tanta el influencia cambio. ejercía decir Masi y compañía en el entorno del presidente, No, como se dice, ¿no? yo Luis no Cito percibí Pérez, eso. Y El único, yo ¿no? le acompañé, Yamil, al presidente de la República, a la Junta de Gobierno. Ya creo que a 6 meses de haber asumido, Sí. estuvimos en la Junta de Gobierno, estuvimos trabajando. pasó, pues? Se intentó, pero evidentemente la crisis provocada por el no juramento, reitero, de Horacio Claro, Cartes pero como él mismo senador, estuvo por eso detrás, generó discordia ya permanente en los 5 años de Lo gobierno. sabemos, Dani, que En la los 5 conspiración años. para que nos jure, siempre ¿Quién el Ejecutivo estuvo por participa. detrás de esa conspiración para que nos jure? ¿Cómo? ¿El Ejecutivo? Marito mismo estuvo por detrás. de No, eso. a mí me consta. Que no. A mí me consta. Y yo lo dije, están los archivos en los medios. Y lo dijo Marito. La justicia electoral ratificó la elección de Horacio Cartes. La Corte Suprema ratificó y nosotros sostuvimos públicamente, lastimosamente, el liderazgo. Digo yo lastimosamente porque a mí me hubiese gustado Sí. un liderazgo un poco más firme, más pragmático, el liderazgo horizontal De Marito. Tenía que bajar una línea. Provocó que algunos senadores tomen decisiones personales. ¿Vos le creen eso, Yamil, para No, redondear? no le creo. Bueno. O sea, él cree lo que dijo Marito. No, yo no le creo a Marito. Yo participé de eso. Yo Yamil. no A mí le no me creo contó al nadie. ministro Baruja que ya Yo quiere no le entrar. Es creo. un relato. A Marito no le creo. Es Hasta un Paraguay. relato. Dani es mi hermano, le preparamos creo mucho de un marzo, tipo de pero palabra, yo Dani. pensé que los tatuajes eran de los pibes de ahora nomás. ¿Cuántos años tenés, Yamil? Más de 6, 65. Mostramos tu- 65 y creo que soy el más viejo. No podamos mostrar por tu tatuaje. Yo no sabía que de tu ¿Acá? época. Sí, estaba mirando ahí. ¿Pueden tomar, chicos? ¿Qué tiene eso? No, yo pensé que los Bueno, pibes esto me ahora dice cuando no, tenía son- 15. son pendex. ¿Eh? ¿Qué dice ahí? En árabe dice algo. Dice papá de Nasser. De tu hijo. Sí. Ah, ya. ¿Y quién te hizo? ¿Acá o otro lado hiciste eso? Me hizo un amigo cuando estábamos en sexto curso, creo que fue. Ah, ya. O sea que la moda esta ya viene de antes. Después me hice otro ya de viejo porque estaba de moda. Pero nos muestres ahora. Santi me criticó y le dije, Santi, vos sos Porsche. Yo necesito calcomanía. Claro, porque a Cristiano Ronaldo le preguntaban, ¿por qué vos no tenés este tatuaje como los otros jugadores? Y él dijo, ¿alguna vez vieron un Ferrari? con Exactamente. calcomanía? No, ser un genio. Bueno, Dani, te agradezco porque ya le mostraron a Baruja que está ahí, nuestro futuro ministro de la Vivienda. Gracias, Yamil. Ojalá que este tipo de encendidos debates se dé. Eso es lo que espera la ciudadanía. Una Cámara que viene muy desgastada, muy erosionada, pero que finalmente, mal o bien en un sistema democrático, por algo están ahí. Porque es Recuperemos la la vergüenza. representación popular. Y tenemos que pensar en la gente que necesita trabajar para la gente. Terminó ya esta etapa de la mesa que- directiva. Empecemos a cumplir nuestros compromisos electorales, apoyemos y cooperemos con el presidente de la República y el centro de nuestros debates tiene que ser la búsqueda del bienestar de nuestro pueblo. Totalmente de acuerdo. Bueno, me enteré que se van a ir a cenar ahora. ¿Dónde? ¿A la casa Horacio? No sé. No, Él no está sé dónde me él voy. está en el poder, él paga. Todavía. No, si yo soy un desempleado hace 6 meses. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias por la presencia de ustedes y seguiremos conversando en cualquier momento. A la vuelta de la pausa, Juan Carlos Baruja fue del entorno de Horacio, en su momento gobernador, ministro, y ahora vuelve al Poder Ejecutivo previo juramento como integrante de la Cámara Alta.